Sí, profe. Buenísimo. Bien. Vamos a hacer el quiz de nuestra clase. Vamos a tener quiz el día de hoy, la próxima semana también, ya para finalizar nuestro semestre. Entonces, van a entrar todos. A ver, un segundo. Un segundo. Les comparto. Van a entrar todos a la carpeta de quiz. Y allí van a entrar a la carpeta quiz mayo 13. Es una pregunta abierta, todos tienen 10 minutos. A los 10 minutos exactos debería cerrarse la página. Si por alguna razón tecnológica no se cierra, entonces calificaré solamente los que lleguen a las 8:18. ¿Listo? 8:18. Tenemos 10 minutos exactos. Entonces, en unos segundos les confirmo cuando ya puedan acceder. Bueno. A ver. Disculpe, profe, ¿en qué carpeta está? ¿Perdón? Una carpeta de quiz. Todos, por favor, vayan entrando. Profe, a mí no me aparece nada en quiz. Ah, porque todavía no está disponible, pero ya estás en la carpeta de quiz, Ah, ¿cierto? ok, perfecto. Sí, señor, sí. Listo. Ok, entonces voy a darles un minuto más, 8:08. A las 8:09 empezamos. Por favor, todos vayan entrando a la carpeta de quiz en el Blackboard. Listo, en este momento debe estar disponible el quiz. Por favor, ábranlo. Tienen 10 minutos. A las 8:19 deben todos responder. 8:19. Ya pueden empezar. Profe, a mí todavía no me aparece. Ya, vuelvan a intentarlo, vuelvan a intentarlo. A mí tampoco. Le acabo de dar clic. Ya pueden intentarlo. Ok. A ver. No, profe, todavía no. Bueno. No, profe. Ay, No, Dios. profe, No, todavía. profe, yo acabo de ingresar y no. Ay, Dios mío, como para que fuese clase de medicina. Qué pena con ustedes. A ver, a ver, a ver. Ah, ya entendí. No, 8:10, un minuto más, perdón. Es que algo quedó aquí. Es que hay enormes problemas entre el teclado y el espaldar de la silla. Disculpen. Listo, ya debería estar disponible para todos. Ya son las 8:10.
Bueno, chicos, perfecto. Acabamos entonces los 10 minutos. Espero que les haya ido muy bien. Continuamos entonces con nuestra sesión. Hablemos un poquitico del quiz antes de pasar entonces a ella. Pues en realidad proyectar el goodwill, bueno, antes de proyectarlo, ¿por qué incluir el goodwill en un estado financiero condensado? O cuándo incluirlo y cuándo no. En realidad, pues yo prácticamente siempre lo debería incluir. La cuestión es dónde incluirlo. Podría incluir dentro de los activos de largo plazo operativos o dentro de los activos de inversión de largo plazo. En realidad, lo más probable es que usted los incluya entre los activos operativos de largo plazo, porque si usted compró una compañía vinculada, una subsidiaria, pues es seguramente para que lo soporte en todo el proceso operativo, en todo lo asociado al core de su negocio. Y por esa razón usted debería o podría presumirse que la mayor probabilidad es que usted incorpore ese tipo de activos dentro de los activos de largo plazo operativos. Eh, Ahora, si usted tiene una compañía que no está relacionada directamente con su operación, pues los podría haber incluido dentro de los estados financieros, perdón, dentro de los activos de inversión de largo plazo. Dependerá de la naturaleza y usted podría haber dado esa respuesta y para mí sería suficiente. ¿Y cómo proyectarlo? Pues bien, ¿cómo proyectarlo? Pues en la vida real te diría depende. No espero que me hayan puesto depende como respuesta, pero lo que hemos visto en nuestra clase y en nuestras lecturas, que a propósito están cargadas en el Blackboard, en la carpeta de lecturas, sugiere que usted debería preocuparse sobre cuál fue la participación de esos activos en las ventas durante los años anteriores, para así determinar cuál podría ser el comportamiento futuro. Bien, esa sería la respuesta a nuestro quiz. Espero que les haya ido bien. Si por alguna razón alguien pudo resolverlo después de las 8:20, no se lo voy a aceptar. Entonces, para que lo tenga claro y juguemos todos en la misma página. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer dos actividades en la clase de hoy para ya dar por finalizada nuestra semana. Avísenme cuando todos puedan ver mi pantalla. Ay, alguien me iba a decir algo. Sí, ¿quién es? Paula Rodríguez, dime. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, profe, un poquito confundida. Ok, ¿por qué? Te quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que cuando estaba revisando la grabación, Sí, me quedó pues sonando cuando estábamos hablando del Goodwood para la empresa de esta Intel, lo habíamos puesto en las de activos no operativos, porque hacíamos cuenta que de pronto se podía evaluar como una plusvalía. Y entonces, sí, por eso mismo, y pues entendería como un activo de inversión. ¿No sería así? sí. Sí, lo que siempre les he dicho a lo largo de esta clase es que ustedes deben adaptarse a la realidad y no a la realidad, a la contabilidad o al modelo. Dependerá de lo que tú estés intentando incorporar. Si hablamos de goodwill, estamos hablando del mayor valor pagado al momento de comprar una empresa sobre el valor en libros de la misma. Y si la compañía está vinculada a la operación del negocio, si la compañía está vinculada al core de tu actividad, pues podrías incorporarlo dentro de tus activos operativos de largo plazo. Seguramente si no es así, si está alejada de esa operación, porque, no sé, la compañía quiere de repente posicionarse en otros mercados, incursionar en algunas otras líneas de negocio, pues no deberías incluirlo allí, sino deberías incluirlo en los activos de inversión, por ejemplo, ¿cierto? Todo dependerá de cuál sea la realidad del negocio. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, ahora Bien, sí. listo. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? Profe, yo tengo pues no una pregunta, sino es que lo que pasa es que tengo entendido que la clase pasada tú hiciste quiz, pero nosotros, bueno, por ejemplo en mi caso y sé que otro compañero estuvo en lo de la conferencia de las prácticas, entonces cuando nos den la excusa te la podemos mostrar y poder presentar el quiz. Sí, por Ah, supuesto, listo, claro que sí, no hay problema. dale, O sea, si ustedes tienen todo en regla, yo actuaré en consecuencia, como los listo, profe, abogados. gracias. No vamos a tener problema por eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo quería preguntarte si de casualidad estas diapositivas ya las cargaste a Blackboard. No, no las he cargado, las voy a cargar hoy que ya está todo el panorama completo. Sí, porque se las iba actualizando con estas tres clases. Gracias, profe. Listo. Ok, bueno. ¿Más preguntas? ¿Que no sean administrativas? Profe, tengo una pregunta.
El examen final es el 18 de mayo. No, todavía no sabemos. Todo pinta que va a ser el 1 de junio. 1 de junio. Ah, ok. Dale, profe, gracias. 1 de junio. ¿Alguna otra pregunta que no sea administrativa? Dejemos las preguntas administrativas para el final. Listo. Me siento como en el meme, como en el meme del profesor que dice alguna pregunta que sea de la clase. Mentiras, que sea de la temática y las preguntas administrativas las dejamos para el final. Listo, chicos. Entonces, como les venía diciendo la clase pasada, ustedes estaban evaluando el caso de Intel. Hoy vamos a evaluar, pues, nuevamente el caso de Intel. Vamos a estudiar un poquitico qué es lo que opinan los mercados sobre Intel. Vamos a ver un video de Intel. Y ustedes van a proyectar información de AMD, que es la información que ya encuentran cargada en el Blackboard. Pero vamos por partes, ya les voy a decir cómo vamos a llegar allá. Quiero antes de eso, pues retomar el discurso que estaba diciéndoles político sobre el contexto al que se enfrentaba la compañía. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando usted vaya a proyectar una cifra de un estado financiero, debe preguntarse sobre en qué contexto opera la compañía y cuáles son los principales escenarios a los que usted podría llegar en un momento futuro. Y cómo entonces llegar allí o cómo hacer llegar las cifras a través de los estados financieros proyectados a ese escenario futuro. Como les decía, el punto de partida para cualquier proyección es el PIG. Y en el PIG usted empieza de izquierda a derecha. Y empezar de izquierda a derecha en un PIG es empezar por proyectar las ventas. Cuando usted proyecta las ventas, se preguntará sobre cuál es su capacidad operativa, se preguntará también si va a mantener su posición en el mercado, si la va a ampliar, si la va a reducir. Si la va a reducir, pues seguramente lo está haciendo porque considera que reducirlo le permitirá a usted generar mayor valor, concentrarse en los clientes más importantes, lograr economías de escalas, de repente si lo va a incrementar o sencillamente si lo va a mantener cambiando su estructura de costos, por ejemplo. A esto se le denomina una proyección top-down o una aproximación top-down. Hay otras aproximaciones que son bottom-up, que es desde lo particular a lo general, pero la que se utiliza en la realidad de los negocios es una aproximación top-down y es en qué mercado, en qué contexto económico se encuentra la compañía y ese contexto económico, cómo se comportará en el futuro. Y dependiendo de cómo se comporte en el futuro, entonces ustedes podrán proyectar la realidad de la empresa. Les hago una pregunta general. Sé que hemos hablado muchas veces y hemos traído a colación el caso de Boeing. ¿Ustedes proyectarían un incremento de los constructores de aviones durante los próximos 5 años de más del 15%? ¿En qué se basarían? Díganme qué se les ocurre para proyectar la venta de una compañía de aviones, de una compañía que fabrica y vende aviones. Y si consideran que podríamos hipotéticamente proyectar un crecimiento del 15% en las ventas. ¿En qué se basarían? En turismo, profe. En turismo, ok. ¿Qué más? Y en los datos de turismo puntualmente, ¿en qué, Cristian? Digamos, me imagino que el Ministerio de Turismo y estas vainas hacen una proyección de cómo está incrementando en las zonas costeras de Colombia y entonces con base en ¿En esa un fabricante de información. aviones como Boeing, por ejemplo? Ah, bueno, pues, pero no con Colombia, pues a niveles de Estados Unidos, ¿no? Ah, ok, no, pues, Eventos. Podría ser eventos corporativos. Ay, perdón, Cristian. Sigue. No, o sea, que sí, o sea, digamos, uno lo podría proyectar, digamos, mirando, no sé, si existen como tipo, no sé, los Juegos Olímpicos o diferentes, digamos, eventos que existan en los países y así pues más o menos se mira si va a haber una gran afluencia de pasajeros o no. Ok. Miren, Boeing o los fabricantes de aviones utilizan como variables para proyectar sus ventas. Primero, el crecimiento mundial de la población, como un dato general. Segundo, qué tan vieja
en promedio es la flota de aviones que hoy en día vuela en el mundo. Y la flota de aviones que hoy vuela en el mundo tiene aproximadamente 20 a 25 años de antigüedad. Los aviones en el mundo en promedio tienen una vida útil de más o menos 30 años. Y esa es la razón por la cual existe una carrera gigantesca de los fabricantes de aviones en este momento. ¿Sí? La demanda de transporte aéreo dependerá obviamente pues, del crecimiento demográfico de la población. La demanda de transporte aéreo dependerá obviamente del comportamiento del transporte de carga y del desarrollo de las plataformas tecnológicas de mercadería. Me explico. Hoy en día las aerolíneas de pasajeros a veces hacen mucho más vendiendo transporte de carga que transportando a los mismos pasajeros. Hay aviones que pueden ir solos, sí, con el 50% de ocupación, pero van llenos en bodega. Y en realidad esos son los datos que utilizan los fabricantes de las aeronaves. Y si lleváramos este caso, el caso de Intel, pues seguramente nosotros tendríamos que buscar cuáles son esos factores que le permitirían a usted proyectar el comportamiento de sus ventas. Cuando usted se logra conseguir el dato de a qué se encuentra toda su venta, usted podrá proyectar el resto de su estado financiero. Por ejemplo, si usted considera como fabricante de aeronaves que va a tener que incrementar o que tiene la capacidad de incrementar en un 10 a 20% sus ventas, usted deberá preguntarse primero si puede mantener los mismos márgenes, si puede conseguir la materia prima a los mismos precios y si puede conseguir su mismo margen operativo, si puede o si puede construir más aviones con el mismo personal o si necesita tener más personal y cómo se va a ver ese margen operativo completo. Se va a preguntar también si va a necesitar mayores instalaciones, por eso el CAPEX, y se va a preguntar al final de cuentas si necesitará acceder a financiación para poder conseguir todos los recursos que esta nueva demanda lo necesita. Pero si se dan cuenta, el punto de partida no es ni el nivel de activos ni el nivel de pasivos, sino el nivel de ingresos, la participación en el mercado. Y lo que estamos viendo en el caso de Intel, pues es precisamente el mejor escenario para aplicarlo. Intel depende o hace depender sus ventas de dos componentes principales, de tres componentes principales. De los procesadores que logra vender para PCs, de los procesadores que logra vender para laptops y de los espacios en la nube que logra vender para corporaciones. En esas tres líneas de negocio la compañía se ha venido desarrollando y esas tres líneas de negocio tuvieron un muy buen comportamiento durante la pandemia. No fue así para este primer trimestre, que pinta demasiado mal porque las tres líneas de negocio, si bien incrementaron sus ventas, como lo vieron en el estado financiero que les compartí, si ustedes revisaran en ASEC y revisaran los informes de los analistas, se darían cuenta que seguramente la compañía por línea de negocio, a pesar de vender más, está ganando menos. Y si a esto le sumamos el hecho de que la estrategia de largo plazo de la compañía es sustituir a esta islita que se encuentra aquí, que se llama Taiwán, ¿sí? Que está pegadita de China, pues seguramente van a tener grandes dificultades porque van a tener un riesgo de concentración y van a seguir atados al problema político que seguramente va a seguir existiendo entre los Estados Unidos y China. Y más aún cuando el presidente Biden acaba de decir que una de las razones por las cuales se atacó cibernéticamente a uno de los distribuidores de gasolina más importantes de la costa este de los Estados Unidos es por un ataque cibernético de Rusia. Entonces, esto va para largo plazo. Entonces, existe un enorme desafío para Intel. Es ahí, en medio de esos desafíos, en donde el analista financiero deberá participar. Quiero mostrarles un video de qué es lo que opina uno de los inversores que se catalogan o se clasifican como inversores de Value Investing. Entiéndase por Value Investing aquellas personas que consideran que el valor de las compañías está atado a la capacidad de generar flujos de efectivo en el largo plazo y no atado a los comportamientos de corto plazo que no necesariamente justifican el comportamiento de largo plazo de la empresa, sino que
consideran que la empresa es una empresa que puede crecer en el futuro dependiendo de las demandas, de la demanda de mercado, y que los problemas de corto plazo pues no le van a afectar en su estabilidad ni en su hipótesis de negocio en marcha. Entonces, veamos ese video y al final vamos a responder una pregunta. El video está en inglés, lo voy a poner con subtítulos. Me dicen si todos pueden escucharlo, ¿vale? ¿Lo pueden escuchar? ¿Sí están escuchando? No, profe. ¿No? No. Listo. Regáleme un segundito. Y ya solucionamos ese tema. Intro y sonido. Listo. 6 months ago, Ahora sí. I made a detailed analysis on Sí, ¿Ya lo profe. pueden escuchar? Sí, profe. Bien. Intel, and after that, I got hundreds of emails about Intel, the risk, the investing, and now 6 months later, that Intel did a lot of things in between. It's a great moment to discuss the risk and reward with investing, the fear and exuberance, and how it impacts the stock, how opportunities are created, business dynamics, investing in the unknown based on a margin of safety, and how I like those investments where worst case scenario, I'm okay, the upside is to the moon, limitless. So that's why I invested in Intel back in September, and there is a lot to share and learn when it comes to this situation. So if you enjoy the video, please click that like button. So Intel was in a pickle, especially in September, October. I bought in September, then it crashed even more in October. Apple was coming with chips, ADM is growing faster, taking market share. So a lot of bad things, delays in production for Intel, a lot of negative sentiment and a lot of bad things. However, I was comparing this to the price earnings ratio, the cash flows. It was about 10% free cash flow yield, stable cash flow yield, huge investments in research and development. And then it's a business, and a business changes over time, takes advantage of the opportunity, and continues to grow. And you can see here, okay, exuberance, but Intel is a compounder and has been growing slow and steady over time. And when you see those trends, there are always bad periods. And you have to see whether it's the temporary bad period or a long-term secular issue. And I was looking at Intel, and I was looking at the positive tailwinds, because demand for chips, as we discussed yesterday with the Tesla example, if everybody goes on autonomous, data and all, the world will need a whole lot of chips. And if the world will need a whole lot of chips, then the world will need Intel too, because you can't rely that all your production is in Taiwan. If China does something in Taiwan, then Tesla and a lot of chips and the whole world is, let's say, stopped, not by the virus, but by undersupply of chips. So Intel is in a great position there because it covers 15% of the market and has production, which is not all in China or Taiwan. Plus, they are investing a lot. They have huge cash flows with 15 billion of free cash flows that they pay dividends and make buybacks at low prices to increase value. And I said that it reminded me of Apple because products are being sold. Intel is such a big company that it has its position in the market. The market is growing extremely fast. And yes, there are competitors coming in, but it's unlikely that it will go bankrupt in the next 5-10 years. It's unlikely that it will not be profitable. Yes, perhaps cash flows will deteriorate for a few years, but with the investments, with everything, with the position, it reminded me of Apple in 2016, where everybody was looking at the stop in growth, the competitors, the Samsung, the everyone, but nobody looked at what's already there and the cash flows there. Of course, you know what happened to Apple. And now they have
really changed. And that's what I like about businesses. Businesses change. They have hired a new CEO. The entire world is becoming digital, and they have changed the way they are working. And they are, again, trying to take advantage of what's going on with the capacities they have. So at scale manufacturing, incorporating not just chips, but also packaging that other companies like TSMC, that we also did a video, you can check that, I'll put it in the links below, don't have collaboration with a lot of big companies. And now they started investing in Arizona with Intel, with incentives from Biden. So with incentives to keep production in the US, because now it's also a political issue, not just a profitable issue. And if you just look at Taiwan Semiconductors, the stock exploded, but the market cap is 500 billion. Intel's market cap is half of that. Intel is more profitable, has higher cash flows, but the market is exuberant and it likes this exuberance. However, it's business, it's dynamics, and it's risky to be in an exuberant position. It's better to be in a margin of safety position where worst case scenario you are okay, and then the upside is free. So investing is about risk and reward for me, and you can find exposures to all great trends but with low risk. That's what I'm seeking. And you can see here now Intel, that has the capacity, that has the cash flows, is challenging TSMC and Apple and Qualcomm, and we'll see whether they'll build again. Un comentario. Entiéndase a TSMC como la compañía fabricante de chips en Taiwán. Entonces, para todo este discurso, TSMC es equivalente a Taiwán. ¿Listo? And their chips as they can do it. So they are taking advantage of that. On the other side, I have received many emails from people who work in the space about the fate of General Electric for Intel, AMD data center competition, taking away long-term revenues, and that Intel is big, the competition is nibble and small. And this is an email that summarizes what I got from a lot of engineers that are looking at the space and telling me Intel is gone, Intel is destroyed. And this is exactly why Intel has been cheap, because nobody looks at an investment from a perspective, okay, what's the worst case scenario? Will the cash flows cover my investment? Will I do okay in the worst case scenario? Everybody's looking, oh, this company is growing 50%. This company is not growing, Intel, so this is so much better, because the market has been focused on growth. And now Intel might grow too, as it's a business, it's big, it moves slowly, but when it moves with 20 billion invested in Arizona to compete with other producers. So you can choose Taiwanese, Chinese influence, or you can go American. A lot of companies will simply go American, and also it will produce also for competitors. So the ecosystem is there, a lot of value, not even speaking, you can check my Intel video, not even speaking about all the other opportunities there. And this was my fundamental analysis. Intel, 15 billion of cash flows, just 4% growth rate, just lower than what the market will be growing. Terminal multiple on the cash flows, on the buybacks, and on the dividends that they are doing with the cash flow. So I include them here. And my evaluation for Intel was 235 billion. In the better case scenario, and this growth rate might be even faster given what's going on with the environment, TSMC expects 15% growth over the next 15 years. So if I change that, that really changes Intel's valuation, and if the market gets exuberant, so that is really crazy upside for Intel. But you have seen what has happened to Taiwan Semiconductors. So this is the potential, this is the total risk, no growth, bad terminal multiple on very low cash flows from what is possible. But then business is also dynamics.
This can happen in a year, 2 years, but then the company can invent something new. It's a very, very interesting business, but the key is that the tailwinds are there from huge demand growth. So this is investing for me, risk and reward. My job is to understand the whole picture, not just one piece of the puzzle, which often weighs on the complete market situation. We've seen that with Apple, with Intel. My job is to put everything into a perspective, see what is the risk and reward, see what's the margin of safety, the cash flows. Worst case scenario, Intel can sell itself for 200 billion. Worst case scenario, there would be buyers. So that's investing, low risk, high reward. That's what we do on this channel. So if you like that, please subscribe. ¿Preguntas? ¿Preguntas del video? ¿Quejas del señor eslovenio? Pues en realidad el señor está... Since middle school, I've been Uy, single-minded discúlpame un about money segundito. management. Ya. Pues en realidad el señor está contradiciendo un poco al profesor, porque él está un poco más inclinado a la posibilidad de que el negocio de construir su propia planta de chips, pues le salga bien a Intel. Entonces, para él, la posibilidad de que Intel logre sacarla del estadio, pues es muy factible. Y en el peor de los escenarios, la valoración seguiría siendo muy favorable. La pregunta es, ¿y ustedes como analistas financieros, qué utilizarían para proyectar la demanda de Intel? Bueno, la demanda de Intel me refiero al revenue, al ingreso. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad ya pues para completar el discurso mío de la sesión. Bien, si intentáramos volver a nuestra figura de Palepú, entonces tenemos un estado financiero aquí de prueba, ¿cierto? Y el estado financiero empezaríamos por el PIG. En el caso de Intel, habría que preguntarse puntualmente y es, ¿cuáles serían el plan B que llegaría a tener la compañía si por alguna razón la empresa no logra sacar adelante la inversión que está haciendo en CAPEX? Y segundo, debería preguntarse cuál sería el impacto en sus márgenes operativos si toda esa demanda que existió durante la pandemia sencillamente no existe. Entonces, lo más probable que deba hacer la compañía es presupuestar el año fiscal de 2021 restando por completo los ingresos que recibió de manera extraordinaria durante 2020 por efectos de la pandemia. Porque como les había dicho en la clase pasada, la compañía recibió ingresos extraordinarios, ventas extraordinarias, porque en masa se vinieron a comprar computadores de escritorio y computadores laptops para que las personas pudieran trabajar desde casa. Pero lo más probable es que esas ventas adicionales que existieron en 2020 no sean las mismas que van a existir en 2021. En el escenario que ustedes tuvieran que valorar la empresa, lo mejor que podrían hacer, en mi opinión, es proyecte las ventas sin tener en cuenta ese comportamiento abrupto de 2020. Es decir, haga un escenario donde usted pueda presupuestar o donde usted pueda proyectar un cierre fiscal muy parecido al de 2019, donde todo era absolutamente normal y no tenemos la menor idea de que existía una pandemia. Y cuando haga ese escenario, pregúntese cómo se vería su estado financiero. Y más adelante, el martes, nos podríamos preguntar y cómo se podría ver la valoración. Pues bien, hoy quiero hacerles una presentación sobre un estado financiero hipotético y el martes lo vamos a hacer nuevamente sobre Intel y sobre AMD. Entonces, este estado financiero, de hecho ya lo habíamos trabajado en el primer corte. Tenemos un estado financiero de una compañía hipotética que tiene este comportamiento. Bien, del año 1 al año 2, tiene un incremento importante en sus ventas, en sus márgenes y queremos presupuestar el año 3. ¿Listo? Por favor, presten mucha atención a lo que voy a hacer acá. Mucha atención. Es un truquillo en Excel bastante sencillo, pero no quiero que las personas que no lo sepan se vayan a perder. Entonces, por favor, presten mucha atención. Veamos el comportamiento de márgenes entre todos y luego hacemos un análisis más detallado.
La compañía tiene un margen un gross margin del 38% en gastos de investigación y desarrollo, gastos de administración, que aquí son 0, gastos de administración se lleva un 14%, tiene un margen operativo del 24%. Bien, un margen después de impuestos del 16%, nada despreciable para una compañía en Colombia, seguramente con un margen neto del 16%, pues sería un muy buen resultado. Veamos la compañía que hace. Veamos el lado derecho de balance. Tiene un comportamiento estable durante los 2 últimos años de sus obligaciones financieras, ¿sí? Más no es así para el último año proyectado. ¿Sí? Tenemos una inyección de capital importante durante el último año. No tenemos comportamientos, no evidenciamos capitalizaciones de los accionistas, ¿sí? Y tenemos un comportamiento estable en sus utilidades. Veamos qué hace la compañía con esa plata. ¿Con cuál plata? Con la que viene de su pasivo. Como todo lo que entra por el lado derecho va a terminar haciendo efecto en el lado izquierdo, entonces veamos a dónde fue a parar. La compañía vendió intangibles, la compañía compró activos fijos y la compañía financió a clientes. De suerte que logró llegar a una posición negativa en su flujo de caja, en su posición de caja. Es decir, entró en una, ¿cómo se llama este efecto en contabilidad? Señores, vamos a hacer otro quiz entonces. Se llama un sobregiro. ¿Listo? La compañía está sobregirada. Entonces, ¿por qué viene ese sobregiro? Bueno, tiene un incremento en sus ventas y los márgenes que se están presupuestando son unos márgenes relativamente similares a lo mismo que está comportándose, a lo mismo que se presentó en el pasado. Algo importante, ¿qué notan ustedes particular en este último año proyectado? Que es esto que estoy resaltando en azul. El gasto por intangible. Investigación y desarrollo. ¿Cómo así? Ok, sí. ¿Qué más? También el aumento en la depreciación, en el gasto por depreciación. Sí, ¿por qué? Porque compramos más activos con la plata que nos prestaron. Y esa plata que nos prestaron, ¿para qué la utilizamos? Para comprar activos. Para comprar activos. ¿Y para qué más? Seguramente para invertir acá, en la línea de investigación y desarrollo. Seguramente podría haber sido. Porque en realidad nos prestaron también este recurso que está aquí, menos 119, que me justifica el crecimiento importante en las ventas, en los activos fijos, y que me justifica un crecimiento en el gasto de investigación y desarrollo. Es bien particular que el gasto de investigación y desarrollo crezca de un año a otro cuando los activos intangibles decrecen. Bien, pero seguramente vendimos activos intangibles para poder financiar parte de las necesidades que teníamos acá. Bien, seguramente. Bien, teniendo en cuenta esto, el comentario es, hay gastos que se mantuvieron estáticos. Los gastos de administración se mantuvieron estáticos, a pesar de que mis ingresos se incrementaron. En este ejemplo, estoy haciendo crecer mis ingresos a una tasa de inflación hipotética del 7%. Todo lo demás se está manteniendo constante. Mi costo de venta se mantiene constante, más no es así mi margen. ¿Qué significa esto? Que estoy logrando vender más exactamente con lo mismo y hay una mejora significativa en el costo de ventas. Mis gastos de administración, que son gastos, bueno, si fuéramos a las clases de costos, diríamos que son en su mayoría costos fijos, en su mayoría, pues se comportaron en su totalidad como costos fijos. Bien particular, la misma mano de obra o los mismos gastos de soporte de administración se utilizaron para soportar una venta que pesa 7% más en relación al año pasado. Bien, la compañía, obviamente, como lo mencionamos, hizo crecer sus gastos de investigación y desarrollo, pero no los logró capitalizar. Habíamos visto en el primer corte que
no importa dónde me los pongan, el flujo de caja me va a dar exactamente lo mismo. Las depreciaciones crecen en función al crecimiento de mis activos fijos. Particular que crezca de 50 a 55. ¿Y por qué particular? Porque aquí estamos diciendo que crecieron 1000% y aquí estamos diciendo que crece 1000%. Es decir, el activo fijo creció 1000% y el gasto por depreciación crece también 1000%. Particular eso, particular eso. ¿Podría ser una señal de alerta? Tocaría revisarlo. A mi manera de ver, no. El hecho de que sea idéntico es lo particular, pero se comporta en relación a lo que está en realidad sucediendo con el negocio. Bien, los intereses siguen siendo exactamente los mismos y esto es bien interesante porque las bases de los intereses cambian de un año a otro y seguramente es porque se le pudo haber hecho un rollover a la deuda, esto era un crédito rotativo donde se mantuvo el mismo saldo promedio, entre otras cosas. Más no es así con mis impuestos que van a cambiar dependiendo de mi utilidad fiscal, que en este caso sigue siendo la misma utilidad contable. El caso es, todo ese carretazo para decirles que crecen mis ventas, pero no crecen mis márgenes al final de cuentas. Bien, yo quisiera entonces que como analista pudiera proyectar diferentes escenarios en donde, por ejemplo, el factor diferenciador que hace crecer las ventas lo puedo presupuestar en diferentes niveles y quiero ver cuál es el impacto en la utilidad neta o en el margen neto. Me explico. Si yo quisiera hacer un análisis mucho más profundo, podría preguntarme, ¿y qué pasa si la inflación crece al 2%? Si la inflación es al 2%, tendríamos un margen operativo del 11%, un margen neto, perdón, del 11%. Si la inflación crece al 9%, tendríamos un margen perdón, si las ventas crecen a una tasa del 9%, tendremos un margen del 14%. Si la inflación crece a una tasa del 10, tendremos un margen del 15%. La primera pregunta que uno podría hacerse es, ¿a qué tasa necesita crecer las ventas para alcanzar el mismo margen del año pasado? Entonces uno podría acudir al Excel y preguntarse, que defina 15.43 con 16.5% de margen, ¿cierto? Cambiando la celda. Acá. Para yo poder alcanzar los mismos márgenes del año pasado, debería entonces hacer crecer mi ingreso al 12%. Pero si mi ingreso crece en función de la inflación, pues seguramente ese es un escenario poco realista, a menos de que yo le cambie el nombre acá y le diga market share. Pero todavía no hemos desarrollado nuestro taller de por qué teníamos que involucrar la inflación. Vamos a seguir pensando que esto crece a la inflación. Y decíamos que la inflación aquí era del 7%. Bien, ahora, yo quisiera en una sola tabla ver cuál sería las diferentes combinaciones que podría tener el dato de inflación con mi utilidad neta. Entonces, voy a hacer algo que se llama una tabla de sensibilidad. ¿Han hecho tablas de sensibilidad? ¿Sí o no? No, No, profe. Yo no. no, profe. Listo, chicos. Pongan mucha atención a esto. Entonces, en la primera columna van a colocar la variable independiente. Y aquí el resultado o la variable dependiente. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La inflación. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a decir, por ejemplo, el net margin. ¿Listo? Van a hacer lo siguiente. Le van a poner negrita y van a subrayarlo. ¿Listo? Trayéndolo con una referencia. No lo pueden copiar y pegar, no lo pueden escribir. Lo tienen que traer con una referencia. Ay. Entonces
Yéndolo con una referencia, extraiga la tasa de inflación o el driver que usted considere y lo pone de primeras, ¿cierto? Y al frente va a colocar el resultado, 13,92, ¿cierto? 1, 2, 3, vamos a poner 7, ¿bien? Y aquí abajo, donde estoy saltando en azul, va a colocar lo que usted quiere simular. Entonces yo quiero simular cómo se vería el margen neto con una inflación del 1. ¿Cómo se vería el margen neto con una inflación del 2? Entonces aquí estoy haciendo un rango que empieza desde 1 en saltos de 1%. Entonces, hasta el 8. ¿Cómo se ve la inflación de 1? Perdón, ¿cómo se ve el net margin con una inflación del 1? ¿Cómo se ve el net margin con una inflación del 2? Y así consecutivamente. En saltos de 1%. Lo puedo hacer en saltos de 0,5, por ejemplo. Entonces, arrastramos. Y ya. Bien. Ahora, ojo lo que voy a hacer acá. Voy a seleccionar todo este recuadro. Todo. No desde acá, no, sino desde el 7 hasta acá. Sí, hasta el final de la tabla. Y voy a ir a datos. Y cuando voy a datos, selecciono análisis de hipótesis. Y cuando estoy en análisis de hipótesis, selecciono tabla de datos. Y cuando estoy en tabla de datos, coloco en la celda de entrada columna, porque esto es una columna, voy a colocar el dato de la inflación. Lo selecciono, no lo escribo, lo selecciono. Por eso dice celda de entrada y le digo aceptar. Ah, sin necesidad de ponerme a escribir uno por uno, esta tablita me permite a mí saber que si la inflación que yo hubiese, si yo hubiese puesto aquí un 4.5%, el resultado acá hubiese sido 12.61. ¿No me creen? Escribamos 4.5%, 12.61. Profe, pero es que a mí no me sirve el margen neto en porcentaje. Me sirve el margen neto en porcentaje y me sirve el margen neto net profit en números. Ah, listo. Podemos hacerlo en números también. Trayéndolo con una referencia. Insisto, trayéndolo con una referencia, selecciono la utilidad. Me paro aquí en la esquina, selecciono todo, arrastro hacia abajo, le digo datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada, no lo escribo, es celda de entrada, 7%. Y aquí quedó un pequeño error. Ya. Y tengo mi tabla de sensibilidad. ¿Listo? No se dejen obnubilar por esto. La clase de desempeño financiero no es una clase de Excel. Es sencillamente un mecanismo para llegar al análisis. Entonces, en este ejemplo, usted podría concluir que a medida que su inflación crece, sus márgenes operativos también van a crecer. Bien, esta información o este tipo de variables de herramientas son muy útiles para poder pues simular escenarios. ¿Sí? Sobre todo cuando usted proyecta estados financieros. ¿Por qué? Porque en la vida real, cuando usted hace esto y usted llega a este rubro de gastos de administración, usted lo primero que se debe preguntar es, y lo primero que le invita a la lectura a preguntarse es, ¿usted es capaz de mantener este mismo margen? Aquí usted está diciendo que en el año pasado usted mantenía un margen de gastos de administración sobre ventas del 14.4. ¿Es capaz de mantener ese margen? Y aquí usted está respondiendo no. Yo hago crecer mi misma gente, me pongo a trabajar a los mismos, pero más. O a los mismos haciendo lo mismo, pero de pronto somos más eficientes cobrando. O sencillamente, pues le subí el precio, que es lo que estaría indicando este dato de inflación. Le subí el precio en un 7%, vendí lo mismo, me gané más, hice lo mismo, pero pues en realidad usted debería hacer el análisis completo. ¿Y por qué es importante el dato de inflación? Porque el dato de inflación va a ayudarle a proyectar
esta cifra, si tuviese gastos de ventas, le ayudaría a ayudar a publicar los gastos de ventas, pero seguramente no le va a ayudar a actualizar o no le va a ayudar a proyectar esta cifra que estoy resaltando en amarillo, porque la cifra de amarillo depende de un P por Q. Y el P por Q, pues el P obviamente depende de la inflación, pero el Q depende de la estrategia que tenga la empresa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sacar el P? Alguien que me diga cuando hizo la tarea, qué significa, cuál es la tasa de inflación proyectada para la economía colombiana a final de este año. Hicieron el taller, ¿no? Profe, Sí, si no estoy mal, era 2.8, 2,8, está muy arriba, muy arriba. muy arriba. En realidad dependerá de lo que suceda. 1,51. Sí, sí, exacto, exacto. En realidad los analistas dicen que va a estar entre el 1,50 y el 2,5. El 1,50 y el 2,5. Obviamente será decisivo lo que está sucediendo en estos periodos, que seguramente va a tener un efecto inflacionario en el consolidado gigantesco, así como sucedía con el paro de camioneros hace 3 años, que tuvo un impacto gigantesco en el dato de inflación. Seguramente eso es lo que va a suceder. ¿Cómo proyectar la inflación? Pues precisamente usted podría acudir a ese tipo de escenarios de analistas o de encuestas de analistas, o también podría acudir a algo que se llama la curva de los tesoros o de los bonos atados a inflación. En el caso de los Estados Unidos, esos bonos se llaman los TIPS y son figuras o son bonos que hacen que sus intereses se paguen en función de la inflación proyectada. En el caso colombiano, son los bonos VR, que están, como lo dice su fórmula en Colombia, atados al dato de precio del consumidor certificado por el DANE durante el último mes. Entonces variarán su precio y sus intereses dependiendo del dato inflacionario. Bien, ahora, profesor, pero es que usted me está diciendo que la inflación solamente me sirve para actualizar esto. Sí, estoy de acuerdo. Esto me refiero a gastos de administración. Sí, pero también le va a dar una idea de cómo se va a comportar en la fórmula del P por Q sus ventas. ¿Qué sentido tiene o qué significa que la curva de los bonos esté aplanando o se vuelva negativa? ¿Qué respondieron en la tarea? ¿No hicieron la tarea? Yo averigüé que Puede haber, Dime. perdón, Ya, adelante, adelante. no, que podrían haber indicios de una recesión, porque lo que está pasando es que la tasa de interés de los bonos a largo plazo, pues digamos, si tiene la curva inversa, significaría que esa tasa de interés de bonos a largo plazo es menor a la de los bonos a corto plazo. Y pues esa tendencia podría mostrar que puede haber una recesión económica. Ya. Ok, sí, es cierto. ¿Alguien más tiene algo por mencionar? Profe, pues lo que yo entendí es que, pues bueno, cuando el bono era negativo y porque los inversores decían cómo tomar los bonos negativos era por el tema de el riesgo, porque representaba un riesgo, un mínimo riesgo en Mm, comparación a los que eran positivos. pero ¿cuáles representaban un mínimo riesgo? ¿Quiénes? Que no te O entendí. sea, como tal que invertir en bonos negativos, en bonos con representaba eso, un menor riesgo que invertir en otros tipos de, perdón. ¿Estás bien? Bueno, mientras te recuperas, alguien que me pueda ayudar. ¿Qué más averiguaron sobre eso? Pues muy sencillo, chicos. Aquí tienen la curva de los tesoros a 30 años, ¿cierto? Y la curva es
ascendente. ¿Y qué significa? Que en la medida en que pasa el tiempo, la tasa de interés que usted le va a cobrar a un emisor es más alta. ¿Usted a quién le cobraría más interés? ¿A alguien que le pide prestado a 30 años o a alguien que le pide prestado a 2 años? ¿A quién? De 30 años. Al de Al 30 30. años, porque es que en 30 años usted no tiene la menor idea de lo que va a pasar. O sea, yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar mañana. Imagínense en 30 años. Yo como profesor no sé qué va a pasar mañana. Imagínense qué va a pasar en 30 años. No tengo la menor idea. Algo que tengo certeza es que seguramente no me pensionaré, pero pues con los mecanismos actuales. Cierro paréntesis. Cuando la curva del tesoro se aplana o cuando se vuelve negativa, significa que los rendimientos del corto plazo, es decir, aquellos de los 2 años, están más altos que los rendimientos de 30 años. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted le dicen, si yo le presto a 2 años le cobro el 2%, pero si le presto a 30 años le cobro el 1.5%. Entonces dice, ¿cómo así? Es contradictorio. Sí, es contradictorio, pero ¿por qué? Porque yo estoy percibiendo un mayor riesgo en el corto plazo. Y como estoy percibiendo un mayor riesgo en el corto plazo, yo podría decir que está a punto de generarse una recesión. ¿Por qué? Pues porque ese riesgo se va a materializar en la economía y va a hacer entonces que los precios y los riesgos de mercado se materialicen, se venga todo al piso, los precios se vengan al piso y se materialice el riesgo de mercado, pues para ser puntual en las definiciones de riesgo de mercado. Entonces, cuando la curva se aplana y cuando la curva se vuelve negativa, como ya sucedió en Colombia, ¿cierto? Como ya sucedió en Colombia, entonces yo puedo estar proyectando una posible recesión. Esos datos que usted tiene ahí, pues son los que usted como estudiante de la Javeriana analista financiero, pues va a poder proyectar acá. Va a poder proyectar cuál es su inflación y también va a poder proyectar cuál va a ser el comportamiento económico. Pero déjenme decirles algo, ese dato que les estoy dando de la posible recesión funciona para los datos macro, para todo el país, pero usted tiene que concentrarse, por ejemplo, en su sector económico. ¿Y cuál es el ejemplo claro de que a pesar de que muchas empresas les fue muy mal, a algunas les fue muy bien durante la pandemia? Intel, y por eso les traje a Intel. Intel empieza a vender más por efectos de la pandemia, pero no necesariamente significa que eso se vaya a mantener así o esa tendencia se va a mantener así en el futuro. Es sencillamente una circunstancia de mercado por la naturaleza de su producto, por la naturaleza de sus servicios, que hace que sus ventas se multipliquen durante el periodo más importante del último siglo, ¿cierto? Y eso no significa que sea un tema estructural, es sencillamente suerte. Si ustedes le preguntan a ese profesor que hizo el juego de roles, que lo hizo muy mal, porque estaba intentando defender a una compañía que vende ollas, hubiese pasado exactamente lo mismo, les hubiese dicho exactamente lo mismo. Ese profesor que estaba dándoles un caso semi-real, les hubiese dicho, es que en el 2020 vendimos más que en el 2019. ¿Pero por qué vendimos más a pesar de la pandemia? Porque la gente compraba ollas para cocinar en casa, porque no podía salir. Y cuando compraba las ollas se sentía más cómodo cocinando en una olla que le duraba 50 años, porque casi que la olla se volvía un activo heredable. Bien, entonces usted debería encontrar todos los datos macroeconómicos que le permitan proyectar su negocio en el futuro. Y uno de los datos seguramente va a ser el de la inflación, porque le va a ayudar a proyectar este dato que seguramente es un dato que se comporta fijo y que crece de un año a otro, al menos en la inflación, o si no, pregúntese cómo crecen los salarios en promedio, pero también le va a ayudar a encontrar cómo cree que se va a comportar este dato de acá, que se llama las ventas, que es un P por Q. ¿Listo? Y eso es lo que pretende hacerles entender a ustedes el autor. El autor les dice, mire, tienen que tomar el escenario macro, entender cuál es la industria de la compañía, en cuál opera y cuáles serían los posibles escenarios que podría llegar a tener la empresa. Y así, y en esa razón, les traigo a ustedes un video donde un analista de Value Investing les dice, mire, yo le estoy apostando a que en este escenario, a pesar de la pandemia, y en este escenario crítico en donde tenemos un problema gigantesco con el riesgo de concentración de proveedor, le va a ir muy bien a la empresa que construyendo su propia fábrica de chips. Bien, entonces, este dato crecerá en función de mercado, bueno, en función de la industria y en función de los datos macroeconómicos o el comportamiento macro.
económico. Este dato es aún mucho más interesante, porque los costos usted dependerá de si tiene poder de negociación o no. Si tiene poder de negociación, usted podrá controlar este dato, es decir, el margen bruto. Si usted no tiene poder de negociación, pues seguramente lo más probable es que esto crezca de acuerdo a la inflación, al menos. Y este dato pues empiece a ir volátil, ¿sí? Empieza a moverse como el pescuezo de un pollo muerto, que se mueve en cualquier lado, porque no sabe qué va a pasar. Y pues eso pues habla muy mal de la gestión que usted podría llegar a tener y el riesgo pues como tal del negocio. Este dato dependerá de la inflación, mayoritariamente. Este dato seguramente dependerá de mercado, ¿sí? ¿Por qué de mercado? Porque es que aquí hay una presión de la industria como tal para que usted siga invirtiendo en nuevos proyectos, siga invirtiendo en nuevos proyectos. ¿Para qué? Para que usted pueda renovar su idea y su revenue, ¿cierto? Este dato es un dato bien particular y seguramente no podrá crecer de acuerdo a la inflación. ¿La depreciación de qué dependerá? ¿De qué dependerá? ¿Cómo proyectar la depreciación? Chicos, pues señores, ¿Del PIB? ¿del PIB? ¿Y por qué del PIB? De la propia planta de equipo y las políticas que tengan. Mazo. Del CAPEX. Exactamente. Ya les había dicho a ustedes que dependerá del CAPEX. Ah, es que yo quiero hacer crecer mi ingreso en un 10%. Listo, yo le hago crecer el ingreso en un 10%, pero necesitamos más carritos sanducheros. Y si necesitamos más carritos sanducheros, necesitamos 50 carritos sanducheros adicionales. Ah, bueno, entonces seguramente este dato dependerá del mismo dato de la industria y del sector macroeconómico y de la aproximación macroeconómica. Los intereses, pues dependerá de dos variables. De cuántos recursos usted necesita para financiar, y para eso yo les decía, pues revise. O bueno, yo no les decía, el autor nos sugería. Y yo estoy de acuerdo con el autor en eso, que usted tiene que preocuparse es por cuánta deuda sobre capital va a necesitar. En el caso de Intel habíamos visto que tenía una razón deuda capital de más o menos el 30%. Los intereses dependerán, bueno, si usted necesita hacer crecer el ingreso en un 7%, necesita comprar más máquinas y esas máquinas cuestan 8 billones de dólares. Entonces, ¿cuánto es el interés de 8 billones de dólares para una empresa con su perfil de riesgo? Y podrá solucionar qué significa esto. Entonces, ¿de qué dependerán los intereses? Pues también empezarán a depender de los datos de la industria, de los datos del sector macroeconómico, de la aproximación macroeconómica y de lo que usted quiera hacer con esto. Bien. Los impuestos. ¿Cómo proyectar los impuestos? Pues bien, ¿alguien sabe lo que son los contratos de estabilidad jurídica? No, profe. Sí, profe. Cuéntanos qué es un contrato. Los contratos de estabilidad jurídica son esos contratos ¿Son que... o eran? Uy, yo me imagino que eran. Digamos, con el impuesto al patrimonio lo vi y que eran, ¿sí? Pasado. Sí. Y lo que entiendo es que pues eran esos contratos que hacían este tipo de empresas grandes para que no se cambiaran como las tarifas y las condiciones de juego que estaba teniendo el gobierno nacional con respaldo de la DIAN con estas empresas. Entonces, digamos, pues me imagino que en Estados Unidos funciona pues particularmente casi igual, porque igual siempre los copiamos de allá. Entonces, yo me imagino que, pues, si, digamos, Intel tiene un contrato de estabilidad con el gobierno de Estados Unidos, pues ya sabemos más o menos cuánto es que se va a mantener ese impuesto y cuánto tendríamos que pagar de cara adelante. Ajá. Y es ahí cuando usted coloca en la respuesta del segundo parcial, en la pregunta que decía, ¿cuáles creen que eran las revelaciones necesarias o mínimas
Pues que la compañía seguramente tiene contratos de estabilidad jurídica, porque eso le interesa a un analista financiero para poder proyectar. Pero ¿qué es un contrato de estabilidad jurídica? Como Cristian lo está diciendo, es un acuerdo que hacen los privados con el gobierno, donde dicen, mire, usted, señor gobierno, se compromete a cobrarme la misma tasa de impuestos sobre una transacción particular, a pesar de que usted tramite reformas tributarias, a pesar de que usted o gobiernos futuros tramiten reformas tributarias. Entonces, si usted tramita una reforma tributaria en el que por alguna razón se le ocurre multiplicar el impuesto de renta para una compañía de telecomunicaciones al 2, al 200% o al 50%, pues usted se la tendrá que aplicar a todas las empresas, excepto a mí, porque yo tengo un contrato de estabilidad jurídica. ¿Listo? Y como usted tiene un contrato de estabilidad jurídica, pues usted como analista financiero le interesaría saber eso para poder proyectar esta cifra de acá. Bien, ejemplos de contratos de estabilidad jurídica, Telmex. Ejemplos de contrato de estabilidad jurídica, claro, con las contribuciones a la Comisión Nacional de Televisión. Por ejemplo, firmados hace ya un par de gobiernos. Bien. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿Quejas, Profe, reclamos? pero, o sea, esos contratos ya no se pueden hacer, ya no existen. Lo que pasa es que los tumbaron porque ustedes saben lo que son. Ahora se me olvidó el término en español. ¿Saben lo que son las vigencias futuras? No. ¿Alguien sabe qué es una vigencia futura? No, profe. Bueno, la vigencia futura es un mecanismo mediante el cual un gobierno le resta poder de maniobra a un gobierno futuro. Esa es la definición que su profesor le da. La, la definición que la ley le da consiste en un compromiso que firma un Estado con un proyecto particular. Vamos a poner el ejemplo de un peaje. Un peaje consiste en la mayoría de los casos, en un trabajo que está enmarcado dentro de una norma en Colombia que se llama la norma de las asociaciones público-privadas, en donde el Estado se une con compañías privadas para construir un proyecto. En este caso, como les digo, un peaje. El gobierno no va a poner nada, el privado va a ponerlo todo, pero en realidad eso no es del todo así. El gobierno se compromete a que cuando el privado construya el peaje y construya la carretera, todos los flujos de caja que generen esos peajes o que genere la carretera, pues servirán para pagarle al privado. Ahora, una vigencia futura consiste en comprometer ingresos futuros del presupuesto de la nación para pagarle a privados por proyectos de este estilo. Entonces, si usted quiere construir un museo en Cartagena, usted le pide a un privado que construya el museo y que con los impuestos de los próximos años, con los tributos de los próximos años, se van a pagar esas obligaciones. Entonces, cuando llega un nuevo gobierno, se va a dar cuenta que no puede disponer de todo el presupuesto porque el presupuesto ya está comprometido a través de vigencias futuras, ¿cierto? ¿Y por qué se me ocurrió decirles a ustedes el caso de un museo en Cartagena? ¿Alguien sabe lo que es el Galeón San José? Bueno, el Galeón San José es una de las historias más apasionantes alguna vez escritas para la nación. Un barco español que venía en la época de la colonia de Perú, cargado de oro, robado de los indígenas peruanos y de vasijas robadas también de Perú, y que atracó no, sino que paró en Cartagena para poder cargar oro de los indígenas de Popayán, se dispone a salir hacia Cuba para luego salir hacia España. Eso fue más o menos hacia 1700 y punta. Este famoso barco denominado el Galeón San José
Al momento de salir de Cartagena, se encuentra con una flota de piratas ingleses, quienes durante toda la madrugada de una noche de junio, si no estoy mal, ya no me acuerdo, eh, decidieron empezar a atacarlo para robarle su tesoro. Y más que para robarle su tesoro, también para sencillamente quitarle ingresos a la corona española que se encontraba en crisis. Como ustedes saben, para esas épocas el imperio inglés contra el español pues se encontraba en un tire de afloje importante, muy parecido al de Estados Unidos y China. Hacia la finalización de la madrugada, ya casi empezando el día, el galeón San José explotó y se hundió con todos los tesoros que llevaba dentro al frente de las costas de Cartagena. Bien, al frente de las costas de Cartagena. Hoy en día se dice que si nosotros lográramos recuperar los recursos del galeón San José, con eso que lográramos sacar, podríamos pagar parte de la deuda externa. La pregunta es, ¿a quién le pertenecen esos recursos? Pues bien, durante la administración Santos se firmó un proyecto de investigación que logró descubrir, después de casi 30 años de investigaciones con el gobierno de Samper de Gaviria, cuáles eran las ubicaciones, cuáles eran las coordenadas del galeón San José. Y encontraron y tomaron esta fotografía. ¿Cuánto vale sacar el galeón San José de las profundidades del mar? Un dineral. La administración Santos decidió firmar una asociación público-privada para que a través de vigencias futuras se construyera un museo en Cartagena para que un privado sacara los recursos del fondo del mar, construyera un museo con todos esos recursos que iban a salir de allí y con las boletas del museo pues se pagaran el proyecto. El proyecto se cayó porque España dijo que el galeón San José y sus recursos eran, bueno, que el galeón San José era una nave española y sigue siendo una nave española. Y en consecuencia, Colombia debe devolverle el galeón y la deuda externa que va allí representada a España. Es decir, como si todavía fuésemos colonia. Cierro la historia para explicar cómo funciona una vigencia futura. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna pregunta? ¿O se quedaron dormidos ya con esto del galeón San José? No, profe. Bueno, bien, eso es una vigencia futura. Entonces, muchos de los contratos de estabilidad jurídica fueron reemplazados por vigencias futuras. Las vigencias futuras se empezaron a firmar ampliamente en la administración del gobierno Uribe y de la administración del gobierno Santos, especialmente para todo el tema de regalías y proyectos de mineros. Bien, y pues obviamente coartan y limitan sustancialmente la maniobrabilidad y el margen de maniobra más bien que tienen los gobiernos futuros, porque los gobiernos futuros no van a tener todos los recursos disponibles, ¿sí? La plata que les va a ingresar por tributos no va a ser suficiente. Eso justificaría el por qué una reforma tributaria es viable, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, obviamente, pero sí justifica el por qué las reformas tributarias se están procesando, ¿sí? Bien, preguntas hasta acá de cómo entonces proyectar un PIG. La pregunta ahora que les hago es, ¿y cómo proyectaría usted el PIG de Intel? ¿Qué haría para proyectar el próximo cierre fiscal con toda esa información que les he dado? Carambas, ¿será que sí le va a funcionar la empresa? ¿Será que la empresa va a poder solventar el problema de riesgo de concentración de proveedores que tienen en Taiwán? ¿Será que van a poder hacer el despliegue de esta estrategia de integración? ¿Lo van a lograr? ¿Será que la figura del nuevo presidente va a lograr atraer a los nuevos inversionistas? ¿Será que van a volver a recomprar acciones? ¿Cómo proyectar el PIG? Pues empezar primero por el balance. Una vez hayan proyectado su balance, pues entonces ustedes deberán aterrizar en el siguiente estado financiero, que no es nada más y nada menos que el balance. Bien. En las cuentas por cobrar deberán aterrizar cuál es su política de clientes.
Entonces, en este ejemplo particular, yo me he inventado lo siguiente. Que yo manejo un promedio de pagos de 45 días. Entonces, las ventas las voy a dividir en 365. Esta es una venta diaria. Y las voy a multiplicar por 45 días. Es decir, que el saldo promedio que voy a mantener en mis cuentas por cobrar es de 211. Bien. Y de mi lado derecho de balance, pues voy a presupuestar lo que va a salir, es decir, los costos de ventas, por ejemplo. Entonces aquí que me inventé 180 días. Me acabo de inventar que son 980 dividido 365 días por los 180 días. Es decir, que voy a mantener un saldo de cuentas por pagar de 483. Nótese que cobro a mis 45 días y nótese que pago a mis 180 días. ¿Eso es posible en Colombia? ¿Eso es posible en Colombia, sí o no? Ya no, profe. Ya no, ¿por qué? Por la ley que vimos Es que por La la ley ley de de plazos. plazos De justos. La plazos ley de justos. plazos justos. Correcto, correcto. ¿Será que eso algún día se va a caer? No lo sabemos. Entonces, pues 45 días. Igual sigue teniendo usted un margen aquí interesante. Bien. Esto no se les voy a explicar de cómo construir el balance y el PIG, pues porque ustedes lo vieron en finanzas avanzadas, ¿cierto? Pero usted ya debería a este nivel poder construir el próximo periodo fiscal de un estado financiero condensado, que sería este que estoy resaltando aquí en amarillo. Y lo mismo debería hacer con su flujo de caja, ¿cierto? Entonces, cuando veamos el flujo de caja, ¿qué vamos a darnos cuenta? Genera una utilidad de 238, que es la que traemos de acá, bien, que obviamente significa un menor margen porque vendemos más, pero con lo mismo, y nos gastamos más en investigación y desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un flujo fuerte de salida para CAPEX, ¿cierto? Tenemos una financiación de 155. Entonces, la financiación no es suficiente para pagar el CAPEX que estamos comprando y seguramente el CAPEX tuvo que haber salido ¿de dónde? Pues si aquí hay una salida de caja porque si me volví en sobregiro, seguramente volví a los bancos. Es decir, que la deuda original es 119 más las obligaciones financieras, es decir, 270 casi, y punta. Bien. Y seguramente tuvieron que haber sacrificado otros recursos dentro de la compañía para poder financiar este déficit. Bien. Perdón, para poder financiar, discúlpenme, la compra de estos activos fijos que están acá. Bien. Cuando usted proyecta este periodo 3, que es nuestro periodo hipotético, tanto para balance como para flujo, como para PIG, usted podrá proyectar múltiples años hacia adelante. Y cuando proyecte múltiples años hacia adelante, proyectará múltiples flujos de caja hacia adelante, que luego traerá valor presente y podrá determinar el valor de la acción, que es algo que haremos el día martes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Seguro no tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, yo sí tengo una pregunta, que la van a encontrar en el taller. Esta historia, quien la quiera estudiar, se los aseguro, es fabulosa, fabulosa. Esta es una foto real. Esta foto tiene, nosotros todos aquí hemos reencarnado varias veces y esta foto y estos cañones han estado ahí intactos, para los que creen en la reencarnación, obviamente. Van a venir aquí a contenido y luego van a venir a actividades en clase y van a encontrar actividad de la clase del 13 de mayo y la información financiera de AMD. ¿Qué van a tener que hacer con actividad del 13 de mayo? Van a tener que proyectar el cierre fiscal del 2021, es decir, preparar un estado financiero condensado, que es bastante sencillo porque ya subimos una proforma de Intel, ¿sí? Con base en información del mercado disponible. Pero ¿cómo va a proyectar eso? Pues lo va a proyectar leyéndose noticias como por ejemplo esta. Va a estudiar un poquitico si AMD sufre del mismo problema que tiene Intel. ¿Cuáles son los segmentos de negocio, las líneas de negocio que tiene la compañía? ¿Será que eso va a eso me refiero, será que sus ventas crecerán a la inflación? ¿O cómo creen que podría proyectarse la venta? ¿Sí? Un estado financiero nada más. ¿Y qué es proyectar el cierre fiscal? Balance y PIG.
El flujo de caja, relájese, lo proyectamos la otra semana. Balance y PIG, a ver cómo les luce ese estado financiero, proyectando esos dos estados financieros. ¿Listo? Y por último, va a realizar una tabla de sensibilidad en donde especifique, aquí esto va sin tilde, perdón, en donde especifique el impacto en el margen neto, utilidad neta, y en el margen operativo, utilidad operativa, ingreso menos costos menos gastos administrativos, para un rango de crecimiento de ingresos del menos 10 a 10. Es decir, ¿qué pasa si en ese periodo fiscal mis ingresos decrecen al menos 10? ¿Qué pasa si mi periodo fiscal proyectado, mis ingresos decrecen al menos 9, al menos 8, al menos 7, al menos 6, al menos 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta acá? Es decir, de menos 10 a 10 en ese rango, entramos de un 1%. Entonces, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6 y así hasta el 10%, que fue lo que expliqué para esta tablita. ¿Sí? Aquí hay rangos. El rango es de 1 a 4, 5, entramos de 0 a 5. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. ¿Listo? Van a hacer esa proyección y lo vamos a unir con la valoración de IAMD para la próxima clase, el día martes. Los 24 minutos restantes de clase los destinaremos para que ustedes empiecen a trabajar en esto y me pregunten si tienen alguna pregunta o si quieren, pues ya se pueden desconectar. Este taller o esta actividad en clase no me la deberán entregar, la deberán traer desarrollada el día martes para cuando empecemos la clase. Y lo más probable es, o lo más probable no, y lo que va a suceder es que al final de la clase del martes me la van a tener que enviar a mi correo. Entonces, no la hagan el martes, háganla desde ya. Tienen todo el fin de semana y pues si tienen preguntas, este es el momento para hacerlas. ¿Listos? Em, Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gracias, profe. Vale. Ok, chicos, entonces si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. Voy a subir las diapositivas. Arriba encuentran las notas consolidadas. Arriba encuentran, bueno, me faltan las notas del taller y el quiz. Esas no las he logrado terminar. Encuentran esta actividad, van a encontrar las diapositivas, encuentran el libro, encuentran la proforma que trabajamos la clase pasada. ¿Listo? Entonces ha sido un placer saludarlos. Muchas gracias por unirse. Les deseo un feliz fin de semana. Profe, Profe, Muchas gracias, profe. Sí, Gracias, profe. sí, pregúntenme. profe, una cosita, ¿tú vas a subir el Excel de la clase pasada? Ya está arriba. Ya Ah, ya está está arriba. arriba. ¿En Ya qué está. carpeta, profe? Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Vienes a contenido, vienes a actividad sin clase y aquí donde dice actividad, ay, juema chica, ¿dónde lo puse? Intel desarrollado. Intel desarrollado. Ah, ok. ¿Sí? Ese es. Listo. Vale, Gracias, profe. listo, con gusto. Si se quieren quedar para desarrollar su actividad, no hay ningún problema. Avísenme. ¿Alguien más? Ok, chicos. Hola, profe, buenas noches.